Hola, muy buenos días, bendiciones. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre cuando tienes amigos o personas alrededor que son del reino o carnales, donde puedes encontrar creyentes que realmente son fieles a la palabra del Señor. Pero cuando algo sucede, empiezan a dudar y es la misma persona. Estoy hablándole a alguien, es la misma persona. Y me hace preguntar, ¿por qué como nosotros como creyentes estamos aceptando esa ideología de nuestra fe? De cuando algo sucede, dudamos porque estamos creciendo nuestra fe en las cosas que ya están desde antes, en vez de la relación con Dios. Entonces mi fe, la forma en la que yo me creo, en la forma en la que yo camino con Dios, no es predicar a las generaciones antes de mí, es no es predicar a los maestros que yo tuve, a individuos que me guiaron en el Espíritu. Mi fe y relación con Dios es base a la relación que yo tengo con Dios. ¿Cuántos de nosotros han tenido esa relación con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado el tiempo para ir a orar y conocer a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sacrificado tiempo a un lado de las personas o de placer para ir con Dios y solamente orar y buscar su paz? ¿Cuántos de nosotros hemos buscado al Señor en ayunos o ayunos prolongados? Yo sé que están callados porque es la verdad. No quiero sonar como alguien que está apuntando, pero mucho tiempo de mi vida he pasado buscando a Dios y su dirección hacia mí. No le pego al blanco cada vez que lo hago, pero cuando fallo, hago una determinación de que tengo que hacer la diferencia y ese cambio para no perder o fallar de la misma forma. Pero ¿cuántos de nosotros como creyentes siguen fallando de la misma forma? Yo tengo muchas cosas por las cuales tengo que estar agradecidos a Dios. Pero puedo pararme aquí y decirles que mi caminar cristiano nunca ha sido aburrido, nunca ha sido sin sabor, nunca ha sido flojo, nunca ha sido que traiga pena en mi vida, no importa lo que sea, porque mi relación con Dios veo las cosas diferentes que muchas otras personas, porque mi relación con Dios estoy más que y realmente llegué a entenderlo hasta que entendí la palabra. Entonces, hasta que entiendo la palabra es cuando empiezo a entender lo que me está sucediendo. Pero hay personas que a pesar de las situaciones que están pasando, no lo entienden, pero olvidan esa parte. Entonces muchos de los creyentes no están instruidos para mantener una relación con el Dios viviente. ¿Y qué es lo que pasa? Mucho de su caminar es posiblemente está guiado por sus sentimientos, sus deseos y sus emociones. Si no me siento bien, no voy a adorarlo. Si no me siento bien, todo lo voy a adorar después. ¿Cuántos son culpables de eso? ¿Y cómo nos atrevemos a hacerlo? ¿Sabes qué es lo que pasa cuando el pastor más grande entraba al lugar santísimo para reverenciarse ante Dios más alto? Imagínate todo eso que tenía que pasar, pero esos eran otras circunstancias. Nosotros ahora en estos momentos tenemos la habilidad de, o más bien podemos ir a reverenciar a Dios. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste y reverenciaste ante Dios Todopoderoso? Y donde solamente tú fuiste y le buscamos y lo buscaste, te arrodillaste y lo adoraste.
¿Cuándo fue la última vez? Entonces imagínate, ¿qué es lo que sucede? Imagínate esa emoción que te da como cuando ves a un artista, ¿verdad? Aún tiene que ser mejor, porque Dios es el Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces cuando vas a reverenciarlo, tiene que ver esa emoción donde vas a buscarlo, esa emoción. Entonces si no lo tienes, entonces voy a mostrarte que puede que a lo mejor nunca puedas encontrar a Dios, porque en estos momentos no lo estás buscando de esa manera, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo puedas encontrar, pero la forma en la cual lo estás buscando en esta manera no lo vas a encontrar, porque estás buscándolo en base a tus sentimientos. Pero aquí tenemos que tomar una decisión para hacerlo, sin importar cómo te sientas. Entonces, nosotros tenemos que tener esa relación que impacte y que tenga una significancia cuando estamos en la relación con Dios. Entonces, ese es un problema cuando no lo identificamos, porque la relación con Dios es lo más importante, porque si tú no entiendes relación con Dios, no vas a ver qué es lo que sucede, porque lo estás teniendo una relación con Dios en base a tus sentimientos o en base a una decisión que ya tomaste, sin importar lo que suceda en tu vida. No importar lo que suceda, va a arruinar la relación que tienes con Dios, lo que estás desarrollando con Dios. Eso es lo más importante. Esa es la mejor satisfacción que puedes tener cuando tú decides, sin importar las circunstancias que te estén pateando. Entonces, cuando ustedes han tenido una relación que no satisface, que está sin sabor, donde no estás ni a gusto. ¿Pero por qué? Porque estás buscando de Dios en base a un sentimiento. Entonces no vas a ver la victoria ahí, pero tienes que entender que tú ya tienes la victoria con el simple hecho de tú creer en Dios. A lo mejor ni siquiera tienes que sentirla, verla, pero ya tienes la victoria. Entonces la victoria es algo que ya tienes, porque ya se me fue dada a mí, me la dio a mí. Entonces, ¿cuál es la victoria? De nuevo, tienes todo incorrecto. Entonces no estás deseando las cosas de forma correcta. Entonces muchos de nosotros tenemos que entender que lo más importante es tener la relación con Dios. Puedes hacer lo que tú quieras, pero Dios está ahí presente. Entonces tú quieras o no quieras, Dios está presente, pero es tu decisión ir y tener esa relación con Dios. Así que imagínense, hay una historia en la Biblia donde le dice el profeta a un rey, le dice, hey, pon tu casa en orden porque vas a morir. ¿Y qué es lo que le dijo? Esta persona fue y empezó a confesarse y ha hecho esto y aquello antes de que se fue. Y antes de que esta persona se fuera, el profeta le dijo, ve, Dios le dijo al profeta, ve y dile que le voy a extender 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nuestro motivo de estar aquí o nuestro propósito no es que estés siempre feliz todo el tiempo. Eso no es parte de tu propósito, amén. Pero queremos vivir nuestra vida feliz y queremos vivir nuestra vida como si Dios nos tuviera que hacer feliz y como si el predicador nos tuviera que estar entreteniendo. Yo no voy a entretener a nadie, yo voy a compartir la palabra de Dios y si no te gusta, qué malo, porque yo estoy compartiendo la palabra, porque es la palabra de Dios, es la verdad. Entonces, Dios nunca me llamó a entretener, Dios me llamó a proclamar la palabra de Dios. Estás en la condición aquí porque has sido discipulado en todo este tiempo para ser entretenido. La Biblia está llena de ejemplos. Si vamos a Romanos 15:4, nos dice así.
Vamos a leer. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces son instrucciones, es una enseñanza, es muy importante. No nos gustan las instrucciones, ¿verdad? No nos gustan esas enseñanzas. Para mí, leer alguna instrucción es muy confuso. Necesito a alguien que me instruya. Entonces yo aprendo cuando alguien me está mostrando. Leer algunas instrucciones me hace dudar, y batallo mucho y sigo y trato de seguirlo y las instrucciones que leo, y cuando termino no puedo creer cuántos cosas de manufactura mandan cosas extras que tú necesitas. O muchas personas, cuando tú sigues las instrucciones y no queda bien, ¿es por qué? Porque hay personas no aprenden de la misma forma. Entonces muchas de las personas que leen la palabra del Señor, las instrucciones, son instrucciones que tenemos que ver. Pero si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces puede que nos estemos perdiendo de cosas. Entonces eso es un punto importante. Sigamos leyendo. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces necesitamos tener esa esperanza. ¿Y qué es aquello que nos mantiene unidos a las Escrituras? La relación con Dios. La relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, no vas a mantenerte firme. ¿Qué pasa si tienes una relación con alguien que nunca hablas? Empiezas a separarte, ¿verdad? Porque empiezas a tener nada en común. ¿Cuántos creyentes no tienen nada en común con Dios? Tienes tu propio plan y Dios tiene su propio plan. Y dices, yo quiero que Dios opere. Pero muchas personas solo dicen, quieren las bendiciones, la prosperidad, la paz, la alegría, sin las responsabilidades, sin la disciplina, sin el punto de convertirme en nueva criatura. Entonces muchas personas están perdiendo la marca porque no quieren servir de la forma que se necesita. Entonces la forma que necesitamos operar, necesitamos abrazar la palabra del Señor. ¿Qué es la preferencia en tu vida más que en otra cosa? En otras palabras, ¿qué es aquello que te mueve? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te emociona? No entiendo cómo las personas se pueden emocionar en base a la palabra, ¿verdad? No entiendo por qué no se puede emocionar con la palabra o estar siguiendo la palabra del Señor. Entonces yo he seguido a cosas, pero me siento confundido hasta que leo la palabra y se convierte viva en mí. Y cuando se viene vida en mí, algo trae en mí y me da la oportunidad de entender y seguir adelante las cosas de la palabra. Y esa es la respuesta, porque si no sigues la palabra del Señor, te vas a caer. Entonces, muchas de las partes, nosotros queremos hablar con alguien, de venir al altar o cosas. No, eso no te va a ayudar. Necesitas ir a sentarte, leer la palabra, tener esa relación con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas tú someterte al Señor. Porque si tú estás buscando al Señor porque alguien más te está diciendo las cosas, así no funciona. Es una guía, pero la forma de tú tener una relación y una respuesta a tu situación es cuando tú te sometes a Dios, cuando tú lees la palabra. Entonces, la iglesia en estos momentos no es lo mismo una iglesia de hace 30 años. Ni siquiera es la misma forma en la cual era antes.
La iglesia ha estado cambiando. Entonces, las palabras empezamos a rechazar la autoridad de la palabra de Dios. Es más fácil confiar en alguien más porque tiene un título y ya no leer y mejor dejar que ellos te la lean por sus experiencias y sus problemas que hagan nuestros cambios. Entonces, es importante que tú te quites esa mentira de tu cabeza de que tú tienes que estarte sometiendo y vivir la vida de otra persona en tu vida. No, tú tienes que vivir tu vida leyendo la palabra para que sea el Señor guiándote. Sí, hay predicadores en los cuales te van a guiar y te van a mostrar, pero tú tienes que hacer tu chamba en la cual tú tienes que someterte y hacerte responsable de tu vida. Es importante porque esa forma es la mejor forma en la cual puede hacer un gran impacto en tu vida. Entonces, en el mundo vas a tener tribulaciones y pruebas y frustraciones. Va a haber frustraciones. A nadie les gustan tener frustraciones. Yo prefiero ir al doctor y que me dé una pastillita para no sentirme mal. Entonces yo he aprendido más por frustraciones. Aprendí muchísimo cuando estaba frustrado. Pero no he aprendido nada como cuando he tomado pastillas para sentirme bien. ¿Por qué? Porque ese es un escape a los problemas que tienes que enfrentar. Me dice, pero tienes que ser una persona que siempre esté como contenta. ¿Por qué? Porque la frustración no tiene algo contigo. Entonces, en el mundo va a haber tribulaciones. Entonces, tener tribulaciones es parte de la vida. Estar frustrado es parte de la vida. En esos momentos es cuando tú empiezas a creer, a crecer y tienes que creer. ¿Por qué? Cuando tú buscas al Señor es cuando hace la diferencia. Entonces, eso es lo importante. Entonces, hay que tener paz. Entonces, no, entonces, ten confianza en el Señor. ¿Sabes cuántos individuos hay en la casa del Señor? Y que quieren robarte tu confianza. Ya están los doctores y todo. Cuando tú no sabes qué es lo que está sucediendo con tu vida, es fácil que pierdas la confianza en el Señor. Porque si hay alguien que te dice, si el doctor te dice algo, ¿por qué? Porque esta es solamente una preparación para donde quieras llevarte. Es para que te prepares a ti mismo por las cosas que vienen. Pero porque no estoy entendiendo eso, estoy perdiendo mi confianza por lo que está pasando alrededor de mí o dentro de mí. Voy a decirlo. Por los últimos 5 años está en una gran prueba sobre otra prueba. No puedo creer cuánto ha sido esto. He estado en una forma de enfermedad en los últimos 5 años, de una forma o de la otra. No un día, no una semana. Y literalmente me ha estado noqueando. Y tú pueden creer que todos pueden decir, hey, creen que estoy bien, pero los que me conocen bien saben que no estoy bien. Pero es la fortaleza en el Señor que me mantiene estar aquí. No puedo creer cuánto he dormido estos últimos 5 años y ven cuál es lo que veo.
¿Cuál es la respuesta que he tenido de estos creyentes? ¿Cómo te sientes? Entonces no puedes entender. Si has creyendo, entonces tú no puedes entender cuál es la respuesta en la cual lo que como yo me siento es irrelevante, no tiene nada que ver con nada, como yo estoy, es la pregunta. Y no y yo estoy haciéndome bien, pero no porque yo quiera, sino porque si yo estoy bien en mi espíritu y en mi conexión con Dios es lo que me va a mantener fuerte. Entonces cuando rechazamos la autoridad del Señor, nos roba esa reverencia ante Dios. Tú no puedes esperar que rechazando la autoridad del Señor y aún así honrarlo. Es por eso que muchos individuos pierden ese plan con Dios porque rechazan su palabra. Entonces cuando tú rechazas la palabra del Señor, no puedes tener esa bendición. Así que tú necesitas entender que la palabra del Señor haga la diferencia. Así que cuando tú te das cuenta de que tu relación con Dios es lo más importante, tu vida va a cambiar. Porque esa relación te va a mostrar que sin importar la tribulación, sin importar la prueba, tú vas a salir adelante. Y lo que tú tengas es irrelevante porque son situaciones del mundo. Pero si tú tienes una relación con Dios, eso es lo más importante. A pesar de que tú no lo veas, tu espíritu se está fortaleciendo. Y la única forma que te puedes mantener firme es cuando tú te mantienes firme en la fe. Vamos a Hebreos 12, versículo 28. Vamos a leer. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible que no se puede mover, como creyente, tú eres un extraño en esta tierra. ¿Por qué? Quieres tomar una permanencia permanente en este lugar. No vas a durar para siempre. Nada de aquí va a durar para siempre. La furia del Señor va a venir y va a destruir todos. Entonces, si tú quieres construir algo aquí que crees que va a durar para siempre, cuando tu alma y tu espíritu está buscando algo más, pero se ha sido robado, que es algo tangible para ti, no, necesitas tener una relación con Dios y necesitas vivir una vida con Dios antes de que tengas hijos. Lo más importante es que tú vivas esa relación con Dios fuerte y tangible. Escucha, este reino es firme y no puede ser movido. No importa lo que los doctores me digan, no importa lo que los doctores me hayan dicho. Está mi esposa y le pueden preguntar, no me va a mover, no importa lo que ellos me digan. Aunque no sea súper espiritual, yo conozco la palabra y yo leí el final de la palabra y me gustó cómo terminó, así que yo voy a seguir eso. Muchos de nosotros tenemos miedo porque no tenemos lo que se espera. Pero tú tienes miedo a la muerte porque tú no entiendes qué es la muerte. Amén. Tenemos miedo a la muerte porque no sabes qué significa la muerte. Tú piensas que solamente es algo vacío, un hoyo en la tierra. No, está en la presencia de Dios, pero tú no puedes creer eso porque no lo puedes experimentar aquí. Y tú, ¿por qué no lo puedes experimentar aquí? Porque tú no estás presionando al buscar y tener esa experiencia con el Señor. Así que solamente esperas al domingo a tener una prédica motivacional. No, aquí venimos para que podamos entender la palabra del Señor y mostrarte que la palabra del Señor es lo más importante, sin importar lo que hagas, eso es lo más importante, y que no te mueva nada lo que suceda porque tú estás conectado con la palabra del Señor y nada te va a mover.
Dice, tengamos gratitud. Gratitud. Y entonces necesitamos tener esa gratitud con el Señor. Cuando tú entras y sales, cuando tú estás a mitad adentro y mitad afuera, no cuando tú crees en domingo y dudas en lunes. No porque las cosas que están alrededor de ti no están funcionando. Hay que tener gratitud siempre. Siempre, siempre, sin importar las situaciones que están pasando. Así que muchos de nosotros solamente estamos dando una relación mediocre al Señor. Pero tú necesitas ofrecer más que eso. Necesitas ofrecer una relación tangible al Señor. Entonces, tu opinión a veces no funciona. Lo que funciona es tener una relación tangible con el Señor donde tú lo busques de manera inalcanzable. Eso es lo importante. Así que no seas terco y sigas buscando tu propia carne. Al contrario, busca al Señor. Eso es lo más importante. La Biblia dice que ser terco es ver brujería ante el Señor. ¿Qué es que va a pasar? Cuando tú eres terco, tienes un espíritu de brujería. Y si tú me dices que a mí que yo soy terco, me estás declarando a mí que yo tengo un espíritu de brujería. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Esta es una posición porque todos nosotros, no importa si 10 millones de personas me dicen que yo estoy mal, no importa. Hasta que Dios me dé la dirección de moverme, yo me muevo. Entonces, si muchas personas no entienden eso, están perdiendo la marca todo el tiempo. ¿Puedo decirles por qué están perdiendo la marca? ¿Saben? Porque hay personas que no les gusta las que suceden. Porque hay personas que no quieren, que no ven las personas como tú las quieres ver, ¿verdad? Hace mucho tiempo una persona me dijo, tenía un vaso de leche y me dijo, ¿te gusta esta leche? ¿De qué hablas? Y empezó a poner agua en la leche. Y le dije, hijo, esto ya no está bien. Entonces, si tú lo estás llenando, ¿cuántos creyentes no entiendan el valor de tener una mentalidad en el cielo? Porque cuando tú no entiendes una mentalidad del cielo, empiezas a agregarle mentalidad del mundo para que sea más apetecible a ti. Así que a mí no me interesa estar teniendo o queriendo mezclarme con tu mundo. No, lo más importante es tener la relación con Dios, donde esa relación con Dios es lo que te va a mantener firme. Así que cuando no dejes que tus sentimientos se interpongan. Y muchos saben de decir, nada que es mejor que buenas vibras. Pero sabes, yo puedo decirte, toma tus buenas vibras y llévatelas. Porque no hay buenas vibras en la cruz. Más bien hay victoria en la cruz del Calvario. Nada se mueve aquí por buenas vibras. Cuando estás en buenas vibras, cuando estás en las pruebas, no. Él no nos dijo que cantemos buenas vibras. O que te diga, te mando buenos sentimientos. Entonces, quédate tus sentimientos. Yo no los quiero. Entonces, lo único que quieres es estar bien contigo mismo. No. Y esto es aceptable en las iglesias. Personas que tienen cristales y aceptan cosas que hacen sentirles bien porque nos estamos alejando de la relación con Dios. Entonces, porque cuando tú tienes una relación con Dios, vas a entender que hay cosas que no son de Dios, o seguir la astrología, seguir esos cristales, o sentir esas buenas vibras en estar haciendo yoga, o estar haciendo el Om todo el día. Eso
no es bueno. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 9. Y solamente hay una verdad, muchachos, y la verdad es de Dios. Dice: entonces puedes entender, mantenerte la palabra del Señor y entender cómo lo estamos haciendo. Entonces, la palabra del Señor siempre ha sido atacada. Imagínense ahora, porque hay personas que se sienten atacadas porque no predican cosas populares, sino porque predican la verdad, y hay personas que no les gusta la verdad, pero la verdad es lo que siempre se tiene que predicar. Es lo que nos mantiene firmes, porque no es lo que queramos oír, sino lo que necesitamos oír. Es muy diferente de lo que tú quieres a lo que tú realmente necesitas. Y no saben, y hay personas que, a pesar de que les digo la verdad, no porque yo quiera decir la verdad, sino porque estoy predicando la palabra, vienen y me dicen: yo no lo creo, no me gustó. Ok, es su sentimiento, es su sentir, pero la palabra hace 2000 años era verdad y hoy sigue siendo verdad, y es en lo que yo creo. Entonces es importante que creas en la palabra del Señor en estos momentos, porque cuando tú crees que las cosas del mundo son las correctas, estás incorrecto. Porque las cosas del mundo solamente te mantienen, ¿qué? Distraído o confundido. Entonces necesitamos buscar al Señor y dejar de resistirnos. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 4. Y saben, solamente estamos compartiendo aquí. Compartir tu espiritualidad con la palabra. La palabra nos dice que tenemos que evaluar tu cristianidad con el Señor, cómo caminas en el Señor, cómo caminas en el Señor. Cuando tú te mantienes firme en la palabra del Señor y te das cuenta que estás haciendo cosas mal, te vas a dar cuenta que estás haciendo mal. Entonces tenemos que correr esa palabra, tenemos que correr esas carreras, ¿verdad? Y hay personas que creen que esa carrera es fácil. No, no es fácil, no es sencilla. Pero saben, muchas de las veces cuando tú estás en el camino, hay situaciones que te van a pasar porque tienes que aprender en la vida cosas fuertes, dolorosas. Dice, vamos a leer en 2 Timoteo 4:3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonaron maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces muchos de nosotros se creen que están sirviendo al Señor, pero no lo están sirviendo. Entonces muchos de aquí hablan o caminan todo el día, un día completo, sin hablar de Dios, aunque sea una sola vez. Y no estoy hablando de que te quejes, no estoy hablando de que digas: Dios, necesito. No, solamente hablar con Dios. Amén, tener esa relación con Dios. La otra vez le estaba diciendo a alguien: es asombroso cuánto Dios nos busca, Dios entra en las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas de la vida. Cuando nos movimos
de San Leandro a Union City, tenía una operación, tenía piedras en el riñón. Y yo estaba pensando, voy a salir y voy a empezar a cargar los muebles. Y el Señor me hizo entender por qué. Porque los años tienen forma de hacer las cosas. Y saben, y muchas personas van a creer, dice, Dios mío, ¿qué pasó a mis músculos? ¿Qué pasó a todo eso? Todo se fue hacia el sur. Esto no está bien. Es la forma en la cual me sentí humilde. Pero saben, yo creí lo que creí. Porque la vida y la edad te empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque así es la vida, ¿verdad? Empieza a haber un cambio en tu vida. Entonces, ¿saben? Yo puedo ver fotos de anteriormente. Dice, oh, cuán diferente me veo. Pero, ¿saben? Después me acuerdo, Dios me ha dado que ha sido negado a otras personas y me ha extendido años de mi vida. Que Él no tenía que hacerlo, pero lo ha hecho. Pero estamos tan enfocados en otras cosas que nos vemos que el Señor nos ha dado cosas buenas en la vida. Como eso, extender los años. Escuchen esto. Dice, porque tengan que tener esos oídos. Así que necesitas tener ese oído donde estamos buscando la palabra del Señor. Entonces, cuando tú encuentres cuáles son los errores que estás teniendo en tu vida, tienes que hacer la diferencia. Entonces, las diferencias que hay en tu vida, eso para ti, necesitas mantenerte firme ante las situaciones que puedan pasar en tu vida. No porque es en tus propias fuerzas, sino porque cuando vengan esas tribulaciones, tú tienes que inclinar tu oído hacia Dios y escuchar lo que Dios te está diciendo. Porque si lo inclinas al mundo, el mundo te puede decir cosas muy distintas. Y eso te va a llevar a tener o tomar decisiones muy equivocadas. Y saben, esta vez que me mudé, yo no podía mover nada y mi esposa hizo todo. Y hubo un tiempo que apenas podía salirme de la cama. Apenas podía caminar hacia el baño. Y esos eran unos pasos solamente. ¿Has estado tan enfermo que ni siquiera puedes salir del baño? Porque yo sí. Porque no tienes la energía. Yo no podía salir. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer cuando yo estaba ahí. No pasó tan fácil. Y saben, quiero que entiendan el agradecimiento por esas cosas pequeñas que el Señor ha hecho por mí. Estaba sentado ahí. Y dice, Dios mío, necesito levantarme y necesito irme a la cama. Y no decirle, esposa mía, ven. No, yo no soy ese tipo de hombre. Entonces, miré la pared y había una agarradera enfrente del baño. Y dije, Dios puso eso para mí. ¿No estás escuchando esto? Y me levanté y dije, gracias Dios mío. Y tenía una sonrisa en mi cara. Y ¿sabes? No podía caminar. No podía caminar al baño, que sabía que tenía una agarradera en el baño, que sabía que yo le iba a usar y para poder levantarme. Y eso puedo decirles porque esta fue una casa nueva, una casa donde no había vivido, una casa que apenas se había llegado cuando me había enfermado. Empieza esta parte. ¿Cuántas veces Dios ha proveído en tu vida para hacer cosas nuevas? Y donde tú necesitas
desarrollar ese gusto por el caminar con el Señor. No estoy diciendo que disfruté estar enfermo, no, pero sí disfruté el tiempo que estuve con Dios y cómo Dios me hizo feliz y me dio esos regalos, esos pequeños regalos durante todo ese tiempo. Así que date cuenta, no es lo que oyes, sino cómo lo oyes. ¿A qué estás prestando atención? En los últimos 5 años, muchos de ustedes se han cubierto de muy bien con, ¿cómo puedo ponerlo? Con curiosidad en el cómo yo estoy. En el no cómo es preguntarme, sino cómo venir y decirme y mirarme y de una forma así como con pena me dice, hey, me da gusto que te veo aquí. Y los veo y les digo, Dios mío, ¿por qué son así conmigo? Me estás viendo como si mi abuelita me estaba dando, venía y me daba medicina del aceite de castor. Porque te miraba y decía, wow, tú necesitas comerte algo. Para que tú dijeras, Dios mío, papá, mamá, estoy bien. No. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe con Dios? Donde te tienes que mantener firme. Amén. Honestamente, ¿dónde está tu fe con Dios? Necesito saberlo. Porque yo he pasado 5 años, no he predicado nada más que fe desde que he sido salvado. Y puedo decirles que es la mejor parte de mi vida, de que yo voy a seguir predicando la fe, porque fe te mantiene firme sin importar las situaciones. Y hay personas que cuando no tienen fe se caen en pedazos. Y saben, hay personas que han estado molestas conmigo por hablar de la fe. Que lo que tú haces es de que tú no confías en Dios. Y si tú no confías en Dios, porque tú no entiendes el plan de Dios. De nuevo, no es el plan, no es el plan de Dios que estés aquí todo el tiempo en este mundo. Si es una preparación para lo que viene. ¿Y cómo va a preparar para lo que viene? Es un proceso para que te va a beneficiar aquí, claro. Pero va a ser algo mejor que viene en un futuro que aún no estás viendo. Vamos a Job 14. Y saben, Dios es y siempre va a estar en control. Dios es y siempre va a estar en control. Y aún incluso si no está, tienes que creer que Él está. Y cuando tú no crees que no está, Él va a estar ahí. Vamos a leer. Job 14 del 1 al 5. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. ¿Saben? La última vez que sabía que estaba en el baño, ¿saben cuántas personas me han preguntado eso? ¿Saben? Muchas de las cosas que me he dado cuenta en base a los doctores, a ellos solamente les gusta probar. Ellos solamente quieren ser o decir que ellos saben lo que está pasando con tu vida. Y puedo darme cuenta alrededor cuando veo y que sale ahí en el hospital, ¿verdad? Y en mi momento me dijo, dice, yo estoy, claro que yo sé dónde estoy en un hospital. Me dice, bueno, ¿en qué ciudad? Y dije, bueno, no sé. Y dice, ¿cómo contesto esta? Y dice, Fremont. Era la última vez que fui al hospital en Fremont. Y dice, no, tú estás en San Leandro. Oh,
Ellos no me dijeron eso, yo pensé que estaba en Fremont. Dice, bueno, al menos ahora sé dónde estoy. Mantente en control. Las circunstancias no te controlan a ti. Tú controlas las circunstancias. Amén. ¿Y qué quiere decir? No cambio esto, pero cambio cómo me afecta. Entonces necesitamos creer esa parte. Si tú crees en Dios, dice así. Job, oh, discúlpame, creo que era versículo incorrecto. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado sin sabores. Dios está diciendo que tú naciste de una mujer. ¿Alguno has sabido de una forma diferente? Bueno, tengo una gran noticia para ti. Entonces Dios dice que van a ser cortos y llenos de problemas, pero yo voy a estar contigo. Pero van a ser cortos y llenos de problemas. Dice, sale como una flor y es cortado. ¿Por qué? Porque creces bonito o bonita y boom, eres cortado. Dice, y huye como la sombra y no pertenece. Dice, y huye como la sombra y no pertenece. Dice, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Dice, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. Dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Les pusiste meses o le pusiste límites de los cuales no pasará. Y eso se llama tu día de la muerte, o tu día de graduación. ¿Por qué? Porque no estoy muriendo, porque la vida eterna está conmigo, estoy pasando a la eternidad. Pero cuando alguien amamos o alguien que creemos y los vemos en su muerte, decimos, Dios, se está muriendo. No, se están preparando para su graduación, están teniendo su diploma y están listos para ir con Dios. Entonces, si tú te tienes que regocijar, si entiendes el plan de Dios, ahí hay que ser real. La razón que tú estás llorando es porque tú no hiciste las cosas que tenías que haber hecho cuando ellos estaban en vida. Es por eso necesitas ser buenos con todos. Así que cuando ellos se gradúan tienes una paz mental de que tú hiciste todo lo que tú puedes hacer para desarrollar esa relación. Dice, hubiera esperado tener un día más con esta persona. ¿Por qué? Porque tú no valoraste el tiempo que estaban ellos aquí primero. Nuestro propósito en vida es prepararnos para ese día. ¿Y cuál es mi meta en la vida? Es prepararme para ese día y prepararme para estar ahí y ser un ejemplo. Entonces tú controlas. Entonces si los días están determinados y los meses están fuera de tu control. En otra versión dice así, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. A todos nos va a llegar ese momento. Tú tienes una cita que el doctor no puede parar. Ellos pueden venir con todo lo que quieran, pero Dios ya tiene una cita contigo.
Entonces mis niveles de hígado estaban fuera de control. Pero Dios hizo todo lo posible para que ya. Dice, hey, Dios hace todo. Y hay personas que pueden decir, te salvé la vida. No, Dios lo hizo. Si tú crees que estás salvando a alguien de que muera, estás equivocado, porque Dios ha hecho. Ahí tienes una cita conmigo. Entonces, lo que he aprendido en los últimos 5 años, hay cuántas personas casi me quieren enterrar. Y han estado presionándome en la fe. ¿Tú crees que el enemigo no juega de esa forma? Le estaba diciendo al hermano James. Dice, la última vez estaba viendo 10 cosas antes que pasan cuando tú mueres. Dice, ¿por qué? Porque yo he experimentado cada una de ellas. Y en el hospital tuve que resistir eso y estaba escuchando cosas diferentes. Porque estabas escuchando quejas de otras personas y yo ya me quería ir a mi casa. Amén. Prefiero estar solo y estar lidiando con lo que tengo que lidiar que estar con otras personas que no entienden y tengo que lidiar con ellos y conmigo. Y, ¿saben? He visto cosas en las esquinas, en las paredes que nadie más ve. Y he visto las paredes y digo, ¿qué es eso? Y saben, he visto cosas y empiezan a desaparecer. Y digo, bueno, eso es raro. Y luego veo algo en otro lado. Y la otra vez era. Estaba viendo a mi hermano. He visto otras cosas. He visto personas en las paredes viendo cómo estaban viendo. Y dice, yo no quiero abrir mis ojos de nuevo. Y estoy aquí. Tú tienes que hacer lo que dicen los doctores. Le digo, no, yo quiero obedecer a Dios porque yo quiero ver lo que Dios me quiere que vea. Y muchas de las veces profesamos que nos conocemos a Dios. El enemigo no está jugando. Y se hace cuenta que, date cuenta que las conversaciones sean lo que Dios quiere. En todas las conversaciones de Job estaba comprometido con Dios. ¿Cuán comprometido estás tú con Dios? De las cosas que no te gustan, de las cosas que estás pasando. ¿Cuán comprometido estás? Mi hija más grande era cuando tenía 3 años. Estaba en un reavivamiento y estaba compartiendo en San José. Y regresé a casa y había sangre en todas las paredes. Y ella estaba en los hospitales por alguna razón. Había agarrado un cordón eléctrico y se cortó su boca y hay una arteria y severamente se cortó. ¿Y por qué mordió el cordón? Nadie sabemos, pero cuando su mamá vio, podía ver como el tamaño de un dedo, la circunferencia de un hoyo alrededor de su boca. Y eso fue algo difícil, porque estaba citado para estar y compartiendo en ese revival cada día de la semana. Y fui a La Paz y fui a la iglesia después, perdón, al hospital después de la iglesia. Y predicadores, amigos, todos hablaban y decían que yo era un terrible padre porque no estaba con ella. Y me di cuenta con unos amigos de mi mamá. Mi mamá estaba fuerte, no entendía la salvación que ella había. Ella no le importaba
las calles o las cosas que me pasaban. Pero no entendía cómo alguien como yo podía voltear su vida y servirle a Dios. Eso no lo entendía. Y vino esta persona. Y se había una hija muy hermosa que no para de hablar de Jesús. Y dice, oh, esta es mi hija. Esa circunstancia volteó a mi mamá. Y saben, no tuve una pregunta de Dios. Dice, yo te supone que tú tienes que estar dando cuenta. Yo me mostré y Dios cambió la vida de personas por el testimonio de mi hija, sino porque mi hija me dijo, dice, yo estaba en el suelo, me dice, no sé, yo mordí ese cable y Jesús me dijo que quitara el cable de la pared. Me dice, tuvo una experiencia que nunca olvidó, porque Dios tiene un plan. Entonces todo lo que vemos, cosas que están enfrente de nosotros y vemos como el final o la destrucción, pero no vemos el plan que Dios tiene, y en base a ese testimonio a veces no lo vemos, el plan que Dios tiene en nosotros. Entonces todas las circunstancias que tuvo Job nos dicen, es importante que veas cómo el Señor hace la diferencia. Entonces en este caso, cuando Job perdió todo, su esposa le decía, ¿por qué no mejor maldices a Dios y mueres? Saben, yo no quiero maldecir a Dios. Yo quiero darle las gracias y confiar en Él, porque esta es una prueba. Vamos a Job, capítulo 13, al 13:15. Dice así. Dicen, escuchen esto. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Entonces necesitamos algo que entender. Lo que quiero entender que en esta parte, sin importar lo que me pase, yo voy a seguir confiando en Dios. Puedes confiar en Dios en tu cama cuando estás enfrentando a la muerte. Puede ser tu confesión y va a ser la misma como cuando fue hace 5 años o 10 años. Cambias tu fe porque no se está caminando en la forma cual debiera, o porque no estás cosechando lo que creías que tenías que cosechar. ¿Qué pasa lo que pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestros servicios en Dios? ¿Qué pasa con nuestro compromiso con Dios como creyentes? Te voy a decir lo que pasa la siguiente semana. Ha sido cambiada poquito a la vez. El cuerpo de Cristo no está permitiéndose tener el sacrificio más para encontrar el plan de Dios. Quiero ir hacia atrás, hacia las cosas que destruye las cosas del ungido en las personas. La comida es una de ellas. La comida. El men somete. Dice, y Jesús salió adelante cuando negó la comida. Dice, ¿qué es lo que cuando tú necesitas encontrar esperanza, necesitas buscar al Señor y necesitas esperarte y estar buscando al Señor y estar buscando y mantenerte firme al Señor? Estos principios ya no se hablan en la iglesia, sino con una forma académica. Yo no estoy hablando de cosas académicas, sino es algo que brilla en lo interior de ti, donde la relación con Dios es lo más importante que puedas tener. Y ese es el cambio. Eso es lo que abre y cierra
puertas. Le voy a decir esto ahora. Puedes venir conmigo con toda tu falta de fe. Puedes venir conmigo con toda tu desconfianza y nunca vas a cambiar mi opinión con Dios. Nunca vas a cambiar mi fe de lo que Dios es posible. Amén. Dios ha hecho los milagros supernaturales protegiéndome cuando ni siquiera sabía que tenía una protección. O liberarme cuando ni siquiera sabía que tenía que ser liberado. Tomó la mano de un juez y hizo todo lo posible para hacerme libre y limpio de nuevo, sanarme, liberarme. No importa si me vuelvo a enfermar, ya no tengo sepsis. Y me vuelvo a sanar y me vuelvo a sanar, porque Dios así lo quiere. Entonces tu fe se está moviendo, porque si tu fe se está moviendo, si quieres que todos los demás alrededor de ti se muevan, en vez de decir, ¿saben? Yo quiero eso. Yo quiero aprender lo que Él tiene. Y doy gracias a Dios porque los que están alrededor de mí, porque me mantienen firmes, los tengo porque hay que seguir ese ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un ayuno? Amén. No vas a morir si pierdes una comida. A lo mejor te vas a sentir mal, ¿no? Porque aún estás adicto a la comida. Pero no te vas a morir. Cada cosa que quieres, qué cosas que necesitas para hacer el cambio en esta vida, es cuando tú estás conectado al reino sobrenatural. Démosle toda la honra y toda la gloria a Dios. Aleluya. Que pasen una excelente tarde. Bendiciones.